administrativa o de protección de derechos, teniendo en cuenta que el respeto y la garantía de los mismos no se basan en su simple reconocimiento. Es necesario que el Estado brinde recursos para que las personas puedan gozar de sus propios derechos. Los mecanismos de participación en la vida administrativa de protección de derechos son instrumentos que pueden ejercer las personas teniendo en cuenta intereses generales o particulares para hacer proteger sus derechos en eventuales amenazas, en eventuales vulneraciones y con el fin de recibir algún restablecimiento de ellos. Entre los mecanismos que vamos a ver hoy se encuentran el derecho de petición, la acción de tutela, el habeas data, el habeas corpus, la acción de grupo, la nulidad simple, la nulidad por inconstitucionalidad, entre otros. Vamos a comenzar con el derecho de petición, el cual es una facultad que tiene todo ciudadano de presentar solicitudes respetuosas a las autoridades, mediante medios verbales o escritos, por motivos de interés general o particular, y tienen derecho a una pronta resolución, así como acceder a documentos públicos, salvo aquellos casos que establezca la ley. Este derecho está contemplado en el artículo 23 de la Constitución Política y en los artículos 5 y siguientes del Código Contencioso Administrativo. Según el Código Contencioso Administrativo o Ley 1437 de 2011, en el artículo 13 se expresa que toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular, y a obtener pronta resolución completa y de fondo sobre la misma. Toda actuación que inicie cualquier persona ante las autoridades implica el ejercicio del derecho de petición, consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales. Mediante el derecho de petición se podrá solicitar el reconocimiento de un derecho, la intervención de una entidad o funcionario, la resolución de una situación jurídica, la prestación de un servicio, requerir información, consultar, examinar y requerir copias de documentos, formular consultas, quejas, denuncias y reclamos, e interponer recursos. El ejercicio del derecho de petición es gratuito y puede realizarse sin necesidad de representación a través de abogado o de persona mayor cuando se trate de menores, en relación a las entidades dedicadas a su protección o formación. Frente al desistimiento de peticiones, los interesados pueden desistir en cualquier momento de estas, sin perjuicio de que la respectiva solicitud pueda ser nuevamente presentada con el lleno de los requisitos legales, pero las autoridades podrán continuar de oficio la actuación si la consideran necesaria por razones de interés público. Toda petición debe ser respetuosa, so pena de rechazo. Solo cuando no se comprenda la finalidad u objeto de la petición, esta se devolverá al interesado para que la corrija o aclare dentro de los próximos 10 días. En caso de no corregirse, se archivará la petición. En ningún caso se devolverán las peticiones que se consideren inadecuadas o incompletas. Frente al contenido de las peticiones, toda petición deberá contener por lo menos la designación de la autoridad a la que se dirige, los nombres y apellidos completos del solicitante y de su representante o apoderado, si es el caso, con indicación de su documento de identidad y de la dirección donde recibirá correspondencia. El peticionario podrá agregar el número de fax o la dirección electrónica. Si el peticionario es una persona privada que deba estar inscrita en el registro mercantil, estará obligada a indicar su dirección electrónica. Debe contener el objeto de la petición, las razones en las que se fundamenta su petición, la relación de los documentos que desee presentar para iniciar el trámite y la firma del peticionario cuando fuera necesario. Estos aspectos como términos mínimos para la presentación de derechos de petición. Por otra parte, las autoridades darán atención prioritaria a las peticiones de reconocimiento de un derecho fundamental, cuando deban ser resueltas para evitar un perjuicio irremediable al peticionario, quien deberá probar sumariamente la titularidad del derecho y el riesgo del perjuicio invocado.
Cuando por razones de salud o de seguridad personal esté en peligro inminente la vida o la integridad del destinatario de la medida solicitada, la autoridad adoptará de inmediato las medidas de urgencia necesarias para conjurar dicho peligro, sin perjuicio del trámite que deba darse a la petición. Si la petición la realiza un periodista, para el ejercicio de su actividad se tramitará preferencialmente. Por último, al elaborar derechos de petición es importante tener en cuenta que existe información y documentos reservados. Solo tendrán carácter reservado las informaciones y documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política. Entre ellos están aquellos que están relacionados con la defensa o seguridad nacional, las instrucciones en materia diplomática o sobre negociaciones reservadas, los que involucren derechos a la privacidad e intimidad de las personas, incluidos en hojas de vida, la historia laboral y los expedientes pensionales, así también como aquellos documentos de instituciones públicas o privadas como la historia clínica. Los relativos a las condiciones financieras de las operaciones del crédito público y tesorería que realice la nación, así como los estudios técnicos de valoración de los activos de la nación, los protegidos por el secreto comercial o industrial, así como los planes estratégicos de las empresas públicas de sectores públicos, los amparados por el secreto profesional y los datos genéticos humanos. El habeas corpus es una acción pública que tutela en cualquier tiempo el derecho fundamental a la libertad personal cuando alguien ha sido capturado con violaciones de las garantías constitucionales o legales o cuando se prolonga ilícitamente la privación de su libertad por acción u omisión de actuación de cualquier autoridad pública. El habeas corpus es el derecho fundamental que tiene toda persona a reclamar de las autoridades judiciales la protección de su derecho a la libertad personal, si fuere privada ilegalmente de ella. El habeas corpus, consagrado en el artículo 30 de la Constitución Política, posee un carácter doble: el primero como derecho constitucional fundamental y el segundo como medio procesal específico, orientado a proteger directamente la libertad individual. Condiciones para la procedibilidad: que alguien se encuentre privado de su libertad personal o se le haya prolongado ilegalmente la privación de su libertad, que la persona privada de la libertad crea estarlo ilegalmente, que la privación de la libertad tenga su causa en la determinación de una autoridad pública, la autoridad judicial que debe resolver el improrrogable término de 36 horas sin que el término se afecte por los días festivos o la vacancia judicial. Se deberán observar los requisitos sustanciales y adjetivos consagrados en el artículo 30 de la Constitución Política. Igualmente, deberá estar acorde con los pronunciamientos de la Corte Constitucional y con la reglamentación legal que se expida en el futuro. Según lo anteriormente mencionado, el artículo 30 de la Constitución Política de Colombia dice que quien estuviere privado de su libertad y creyere estarlo ilegalmente, tiene derecho a invocar ante cualquier autoridad judicial, en todo tiempo, por sí o por interpuesta persona, el habeas corpus, el cual debe resolverse en término de 36 horas. Acción de tutela. Artículo 86 de la Constitución Política de Colombia. La acción de tutela es un instrumento constitucional que faculta a cualquier persona para acudir ante un juez de la República en cualquier momento o lugar, con el fin de buscar un pronunciamiento que proteja un derecho constitucional fundamental vulnerado o amenazado por la acción o la omisión de la autoridad pública o particulares en los casos que determine la ley, siempre y cuando no exista otro mecanismo judicial de defensa idóneo, salvo que se trate de evitar un perjuicio irremediable, evento en el cual procede como mecanismo transitorio.
Algunas condiciones para la procedibilidad de la acción de tutela son la existencia de una situación real y concreta de violación o amenaza de un derecho fundamental, el interés serio y legítimo del accionante, la autoridad pública determinada o determinable contra quien se dirige la acción, el particular con quien se dirige la acción y que preste servicios públicos o cuya conducta afecte grave y directamente el interés colectivo o respecto de quienes el solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión, o cuando el particular actúe en ejercicio de funciones públicas. En los casos de tutela contra medios de comunicación, deberá existir la solicitud previa de rectificación de informaciones inexactas o erróneas, realizada por la parte del accionante. Causales de improcedencia de la acción de tutela. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales idóneos, salvo que aquellas se utilicen como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Cuando para proteger el derecho se pueda invocar el recurso de habeas corpus. Cuando sea evidente que la violación del derecho originó un daño consumado, salvo cuando continúe la acción u omisión violatoria del derecho. Cuando no exista el elemento de la inmediatez o se pretende interponer la acción después de un lapso que se considera desproporcional e irrazonable. Y cuando se trate de demandar actos de carácter general, impersonal y abstracto. La acción de tutela se complementa con incidente de desacato. El incidente de desacato se da cuando una persona que debía dar cumplimiento a lo ordenado por un juez en el fallo de una tutela no lo hace, ya sea una entidad pública o particular responsable. Este se presenta cuando transcurre el término concedido y no se ejecuta la orden. Aquí es donde se debe presentar por parte del afectado un trámite que denominan incidente de desacato de tutela. Y ese se realiza ante el mismo juez que falló a su favor, con el fin de obtener el cumplimiento. Este juez podrá imponer sanciones que van desde el arresto hasta por 6 meses y multa de 20 salarios mínimos legales vigentes por no haber acatado lo establecido en la sentencia. El incidente de desacato se divide en 4 etapas, las cuales son: comunicar a la persona incumplida la apertura del incidente, para que pueda dar cuenta de la razón por la que no cumplió y presente sus argumentos de defensa. Practicar las pruebas solicitadas que sean conducentes y pertinentes con la decisión. Notificar la providencia que resuelva el incidente. Remitir el expediente en consulta al superior. Y por último, el trámite judicial del incidente de desacato no tiene legalmente un término establecido, es decir que el mismo podrá tomar un tiempo indeterminado. Buenos días, compañeros y profesores. Yo les voy a hablar sobre la acción de cumplimiento y la acción popular. Inicio con la acción de cumplimiento. La acción de cumplimiento es un mecanismo judicial de protección de derechos. Este consiste en que toda persona tenga la facultad de acudir ante el juez administrativo para solicitarle que ordene a la autoridad pública o particular el cumplimiento de una ley o un acto administrativo. La acción de cumplimiento está contemplada en el artículo 87 de la Constitución Política y en este estipula que toda persona puede exigir el cumplimiento de una ley o un acto administrativo. Cualquier persona puede presentar la acción de cumplimiento, sea natural o jurídica, ante los jueces y el tribunal administrativo. Estos pueden ser organizaciones sociales no gubernamentales y servidores públicos. Asimismo, el objeto por proteger son las normas con fuerza material de ley que se refieren a los mandatos del legislador. En este caso, los actos administrativos. Estos pueden ser leyes en sentido formal. En estas se encuentran decretos con fuerza de ley, decretos legislativos, decretos simples, ordenanzas departamentales, acuerdos municipales, decretos del alcalde, resoluciones y actos administrativos. ¿Contra quién se dirige la demanda? La acción de cumplimiento se dirigirá contra la autoridad a la que corresponde el cumplimiento de la ley o acto administrativo. Si contra quien se dirige la acción no es la autoridad obligada, éste deberá informarlo al juez que tramita la acción, indicando a la autoridad a quien le corresponde su cumplimiento. De acuerdo con el Ministerio de Justicia y del Derecho, esos son los pasos que debe seguir un ciudadano antes de interponer una acción de cumplimiento. Los pasos serían 3. El primero consiste en que el ciudadano debe presentar un
un reclamo directo a la autoridad que haya incumplido su deber u obligación. Este reclamo debe realizarse por escrito para que sirva de soporte. Si la autoridad mantiene su incumplimiento dentro de los 10 días siguientes a la presentación del reclamo directo, el ciudadano podrá proceder a presentar la demanda ante el juez o tribunal administrativo. La demanda debe contener los siguientes requisitos: nombre, identificación y lugar de residencia de la persona que instaura la acción, la determinación de ley o acto administrativo incumplido, hechos constitutivos del incumplimiento, determinación de la autoridad o particular incumplido, prueba del reclamo directo, manifestación bajo gravedad del juramento de no haber presentado otra solicitud respecto a los mismos hechos o derechos ante ninguna otra autoridad. La acción de cumplimiento no procederá para la protección de derechos que puedan ser garantizados mediante la acción de tutela o otro mecanismo judicial. En estos eventos, el juez le dará a la solicitud el trámite correspondiente. Las acciones populares son el mecanismo de protección de derechos e intereses colectivos y difusos, los que se relacionan con ambiente sano, moralidad administrativa, espacio público, patrimonio cultural, seguridad y salubridad públicas, servidores públicos, consumidores y usuarios, etc. Bueno, ¿cuál es la finalidad de las acciones populares? Las acciones populares se han caracterizado por poseer un carácter preventivo y restaurador de los derechos e intereses colectivos. Estas se ejercen para evitar el daño contingente, es decir, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos o restituir las cosas a su estado anterior cuando les fuere posible. La acción popular la puede interponer toda persona natural o jurídica. Las organizaciones no gubernamentales, las organizaciones populares, cívicas o similares, las entidades públicas que cumplan funciones de control, intervención o vigilancia, el Procurador General de la Nación, el Defensor del Pueblo y los personeros distritales y municipales en lo relacionado con su competencia, los alcaldes y los servidores públicos, que deben promover la protección y defensa de los derechos e intereses colectivos. Para ejercitar una acción popular no se requiere actuar a través de abogado. Cuando se interponga sin la intermediación de abogado, la Defensoría del Pueblo podrá intervenir en el respectivo proceso. Las acciones populares pueden ejercitarse contra el Estado o contra los particulares, según sea quien viole o amenace los derechos e intereses colectivos. En este sentido, la Ley 472 señala en su artículo 14 que la acción popular se dirigirá contra el particular, persona natural o jurídica, o la autoridad pública cuya actuación y omisión se considere que amenaza, viola o ha violado el derecho o interés colectivo. E incluso se puede demandar sin que estén determinados los responsables. Previniendo esta situación, la ley agrega: en caso de existir vulneración o amenaza y se desconozcan los responsables, corresponde al juez determinarlos. Asimismo, cuando se interpone una acción popular, no existe un término de caducidad, puede emplearse en cualquier tiempo. Por último, les voy a explicar qué debe contener la demanda de acción popular. Debe contener los siguientes pasos: la indicación del derecho o interés colectivo amenazado o vulnerado, la indicación de los hechos, actos, acciones o omisiones que motivan la petición, la enunciación de las pretensiones, el señalamiento de la persona natural o jurídica o la autoridad pública responsable de la amenaza o agravio si acaso fuese posible determinarlo, las pruebas que se pretende hacer valer, las direcciones para notificaciones, nombre e identificación de quien ejerce la acción. Yo les voy a hablar acerca de la habeas data. El habeas data sin duda es un derecho fundamental y por tanto goza de la misma preeminencia que la carta política otorgada a los demás. Aunque simulantemente constituye un mecanismo adecuado para la defensa específica de otros tales derechos como el que toda persona y familia tiene a su intimidad, a su honra y a su buen nombre. La Carta Política en su artículo 15 nos habla de la posibilidad que se otorga a toda persona para acudir a los bancos de datos y archivos de entidades públicas y privadas, con el fin específico de demandar que le permitan el conocimiento de la actualización, la rectificación de la información que se haya recogido acerca de ella. En el contenido de habeas data se manifiesta por tres facultades concretas que reconocen a la persona a la cual se refieren los datos recogidos o almacenados. La primera es el derecho a conocer la información que a ella se refiere. El segundo, el derecho a actualizar tales informaciones, es decir, a ponerlas al día agregándoles los nuevos archivos o hechos.
La tercera, el derecho de rectificar la información que no corresponda a la verdad. Encontramos que a través de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 del 2013, la Corte Constitucional lo define como el derecho que otorga la facultad al titular de datos personales de exigir de las administradoras de estos datos. Asimismo, señalando que este derecho tiene una naturaleza autónoma que lo diferencia de otras garantías con las que está en una permanente relación, como lo son los derechos a la intimidad y a la información. Acción de grupo. Se originan los daños causados a un número plural de personas que deciden acudir ante la justicia en acción única para obtener la reparación respectiva. En la Ley 472 de 1998 podemos encontrar. Se necesita cumplir con los siguientes requisitos. El primero, que se encuentre instaurado por un grupo plural, un conjunto de personas no inferior a 20. Segundo, que el grupo de personas reúnan condiciones uniformes respecto de una misma causa que les haya originado perjuicios. Tercero, que las condiciones uniformes puedan predicarse frente a los elementos configurados de la responsabilidad. Cuarto, que exclusivamente se ejerza para obtener el reconocimiento y pago de la indemnización de los perjudicados. Quinto, que se instaure por medio de un apoderado judicial por el defensor del pueblo o por la personero municipal. Por otra parte, existen otros mecanismos de protección de derechos, tales como la acción de nulidad y restablecimiento del derecho y la acción de nulidad por inconstitucionalidad. Respecto a la acción de nulidad, esta se ejerce en interés y con el fin de defender el principio de legalidad, lo que constituye un propósito de interés eminentemente general y no particular. Es una acción pública, razón por la cual puede ser ejercida por cualquier persona, y no existe término de caducidad, salvo aquellas excepciones previstas por la ley. Los efectos de la sentencia se retrotraen a la expedición misma del acto anulado por la jurisdicción competente. Diferente a la acción de nulidad, existe la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Esta se ejerce no solo para garantizar el principio de legalidad, sino que también con ella se pretende la defensa de un interés particular que ha sido vulnerado por la expedición del acto administrativo. Esta acción solo puede ser ejercida por quien demuestre un interés específico, es decir, el afectado por el acto. Para su ejercicio se requiere el agotamiento previo de la vía gubernativa a través de los recursos procedentes ante la misma administración. Finalmente, la acción de nulidad por inconstitucionalidad es un medio que puede ser ejercido por cualquier ciudadano para demandar ante el Consejo de Estado los decretos generales dictados por el Gobierno Nacional, cuya competencia no corresponda a la Corte Constitucional, que no obedezcan a función propiamente administrativa y que desconozcan directamente las disposiciones de la Constitución política.